Permanentemente nos preguntamos, sobre todo en estos tiempos en que las cosas se complican, en que nuestras autoridades como que no dan pie en bola, no sabemos qué quieren decir, por qué están haciendo lo que están haciendo. Nosotros decimos, ¿qué se le pasó por la cabeza? Y la verdad es que la mente humana es muy complicada. Pero hay una ciencia, que es la neurociencia, que ha intentado entender cómo funciona, cómo se relaciona con nuestro cuerpo, cómo se relaciona con nuestro entorno, con nuestros sentidos, cómo funciona esta maravilla que nos puso, en teoría, al tope de la evolución, que es la mente humana. En la Universidad de Valparaíso hay muchos científicos estudiándola de distintas perspectivas y ya habían hecho un libro que se llama Demente 1, que habla de distintas disciplinas, de todas estas maravillas de los vericuetos de la mente humana, y sacaron un nuevo libro, Demente 2. Y entre ellos se encuentra nuestro próximo invitado, que participó en el libro Demente 2, Jesús Olivares, neurocientífico del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Y nos va a hablar de este volumen, de su participación, y nos va a tratar de hacer entender un poquito más cómo funciona esta máquina endemoniada. Jesús, bienvenido a PCR. Hola Pablo, gracias por la invitación. Jesús, ¿cuál es tú trabajas en la universidad? Claro, trabajo en el Centro Interdisciplinario de Neurociencia, pero pertenece a la Universidad de Valparaíso, está asociado. Y tú desde ahí estudias ciertos temas que son los que tocas en el libro. Claro. Mira, en términos generales, las personas que escriben en el libro, los autores del libro, no están obligados a hablar sobre directamente sus temas que estudian directamente. La gracia es que aborden temas que pueden ser dentro de la especialidad de la neurociencia, de su interés principalmente. Perfecto. Y yo estuve aquí mirando el libro y hay un tema que me parece muy interesante, y el tema de las fobias. ¿Ah? Porque claro, con la fobia nos cruzamos todo el tiempo. Tenemos la fobia de los deseos a los comunistas, por ejemplo. Eso es una cosa que no se entiende y que los hizo participar del golpe. Así de fuerte era la fobia. Y hoy en día ni la ultraderecha le tiene más miedo a los comunistas. Pero claro, hay fobias que son naturales, que vienen de atrás, otras. Cuéntanos un poco cómo funciona esa maquinaria, la maquinaria de la fobia. Mira, es bien interesante el tema de la fobia, especialmente considerando que la mayoría de las personas que tienen algún trastorno psiquiátrico en el mundo precisamente se refiere a una fobia, ¿sí? La fobia está clasificada dentro de los trastornos de ansiedad, que son también una de las condiciones neuropsiquiátricas, si se quiere decir, más comunes en nuestro país. Y que probablemente se han acentuado actualmente en la situación de restricciones por la pandemia que tenemos. Las fobias se generan, esto es importante, las fobias son distintas al miedo, ¿sí? El miedo común y corriente, el miedo que uno puede tener frente a un evento que no esperaba, por ejemplo, que una situación grave que le pueda suceder. Los miedos nos protegen en el fondo para poder reaccionar rápidamente. El miedo es algo natural, algo sano y algo que deseamos tener. Pero cuando este miedo se exacerba, cuando comienza a ser un problema para la persona, al nivel de no permitirle reaccionar frente a la situación que le produce ese miedo, hablamos de una fobia. Y las fobias generalmente y principalmente, como se ha demostrado, se generan principalmente por dos factores, ¿sí? Un factor biológico y un factor social. El factor biológico son todas las condiciones biológicas, valga la redundancia, que son, no sé, diferencias en la conexión del cerebro, por ejemplo, entre diferentes áreas que controlan las situaciones de miedo, que pueden alterar una reacción frente. Pero eso sería como que hay un problema entre lo que percibimos y cómo lo percibimos, y hay una especie de exageración en la sinapsis. Mira, no hablamos directamente de la sinapsis, sino que puede haber una mayor conexión entre algunas regiones que controlan, por ejemplo, una situación de miedo. Estoy hablando de estructuras que están muy en lo profundo del cerebro, como la amígdala, ¿sí? Que siempre se nombra y se menciona como el cerebro más primitivo, como la parte... Exacto. De la parte límbica que llamamos, ¿cierto? Pero... Sí, y cuando este cerebro, esta parte del cerebro, perdón, se conecta con la órbita, con la corteza órbitofrontal del cerebro, ¿sí? Cuando hay una conexión alterada entre estas dos regiones, se podría generar una situación de fobia. Ya. Pero también está el factor social.
¿sí? Que es el que hay que considerar. Y ese es el debido a toda la exposición que tiene la persona durante su vida a diferentes estímulos y cómo reacciona el entorno de esa persona frente a ese estímulo también. Ya, o sea, eso puede ser, o sea, si a mí me dieron arroz con leche toda la vida de chico, puede llegar un minuto en que yo desarrolle una fobia al arroz con leche. Claro, si es que tiene las condiciones biológicas también para eso. Ya. Pero a mí me parece muy interesante que, porque lo dice en tu artículo, ciertas fobias o miedos, en ese caso, porque tienen sentido, con las que nacemos. Porque siempre se ha hablado del inconsciente colectivo, Jung se metió mucho en el tema. Si hay un cuento que está como en el hiperespacio o en este lugar más primigenio del cerebro, que todos arrastramos, pero arrastramos que no se construye socialmente, que no nos enseñan. Y se hizo un experimento con guaguas de 6 meses. Exacto. Y se demostró que efectivamente era así. Había miedos en esa guagua que se podían demostrar. ¿Cómo es eso? Exacto. Mira, lo que se buscaba saber es cuándo comienzan estos miedos. Los miedos naturales que tenemos frente, por ejemplo, a las arañas, a las serpientes. Esos miedos está demostrado que niños pequeños que pueden hablar reportan que se asustan frente a una araña cuando la ven, ¿sí? Pero se quería saber en estos estudios qué tan temprano en la infancia empezaban a aparecer reacciones fisiológicas que pudieran indicar que se tiene miedo frente a estos organismos. Y en este experimento lo que hicieron fue mostrarle a las personas diferentes fotografías a las personas, a las guaguas pequeñitas, ¿cierto? Las guaguas de 6 meses. Especialmente las eligieron porque no hablaban. Entonces querían ver solamente su reacción fisiológica, real, sin reportar y sin que también estuvieran siendo influidos por los adultos. Entonces las expusieron a diferentes estímulos en el cual tenían que comparar, por ejemplo, una araña con una flor que tuviera la misma forma de una araña. Entonces le mostraban la araña y le mostraban la flor y analizaban una reacción fisiológica natural que es la dilatación de la pupila, ¿sí? Con un rastreador ocular. Y demostraron que había un cambio en la dilatación de la pupila que era perceptible y que era además estadísticamente... O sea, la guagua a la que nadie le enseñó que las arañas hacían daño, tiene grabado en su cerebro más primitivo el miedo histórico, el miedo atávico a las arañas y a las culebras, a los elementos que pueden ser dañinos o perjudiciales y lo arrastramos. Potencialmente, sí. Claro. De hecho, esa es lo fascinante que se demuestra en este estudio, que sin necesidad, y eligieron dentro de las condiciones que pusieron para escoger a estas guaguas, una de ellas era que no estuvieran siendo influidas por sus padres frente a... Claro, que a los 6 meses, ¿quién te va a enseñar el miedo a no ser de que te persigue los 6 meses gritando cada vez que veía una araña, ya la guagua ya la tengáis loca? Pero existe, no, sí, es muy bonito. Ahora existen estas cosas que son inexplicables. Yo me acuerdo de un animador de televisión que le tenía miedo a los botones. No me podía acordar del nombre, pero todos los trajes los usaba con velcro, porque no podía ver botones. Yo particularmente, me pasa algo con el Costanera Center. Al Costanera Center le faltan unas ventanitas. No puedo mirar las ventanitas, los hoyitos. Me dan ganas de vomitar. Pero la hueá es rara. Ahora, yo tengo miles de explicaciones en 51 años para explicar cualquier cosa rara que pase por mi cabeza. Lo que le he hecho a mi cabeza, básicamente. Entonces, pero hay cosas que son bastante inexplicables. El miedo Tú hablabas en el libro del miedo a las palabras largas, que además encuentro una mariconada el nombre que le pusieron. Porque tú le preguntás a la pobre persona cuál es tu gran problema y tiene que decir miedo a las palabras largas y tiene que decir... ¿Tú la tienes ahí? Mira, por lo que recuerdo, si es que mostro pedalio fobia, algo así, es muy larga. O sea, la palabra más larga del mundo. ¿Ah? Es como el cuento de los... A mí me dijeron una vez, yo no sé si sea cierto, que los tartamudos, la palabra original está mudo, casi mudo, pero les preguntaban, entonces está mudo, y la palabra se empezó a alargar y probablemente en siglos más adelante, en la evolución del lenguaje, sean tartamudos, por ejemplo. Porque cada vez que tratan de decir la palabra, le agregan una más. Mira, aquí encontré la palabra. Es muy larga, ¿sí? Es hipopótomonstro siesquipedaliofobia. ¿Sí? Ese es el miedo a las palabras largas. O sea, si tú querés joderle la vida a un tipo que le tiene miedo a las palabras largas, le tenés que decir, oye, ¿y es verdad que tú tienes...? Y lo cagáis, o sea, pero... Sale corriendo, claro. Hay ciertos mitos
con respecto al cerebro. Cuéntanos algunos de ellos, mitos que podamos derribar de una vez y por todas. Mira, hay un montón, ¿sí? El más conocido y el más infame probablemente es el de que usamos el 10% de nuestro cerebro, ¿sí? Y se le achaca esa frase a personajes como Einstein, entre otros, ¿ya? Realmente eso no es así. O sea, en todo momento, todo el tiempo, nosotros necesitamos usar el 100% de nuestro cerebro. Lo necesitamos para poder llevar a cabo todas las funciones que completamos a diario. Me cagaste, un argumento que yo he usado siempre. El problema es que tú usas el 10% de tu cerebro y yo uso el 20%. Ahora voy a decir, ocupamos lo mismo, pero lo ocupo mejor. ¿Ah? Porque... Probablemente por ahí va un poco la cosa, ¿cierto? Sí, de hecho de eso se trata. Si realmente necesitamos, si ocupáramos solamente el 10% de nuestro cerebro, no podríamos ni siquiera a lo mejor respirar o articular palabras siquiera, ¿sí? Realmente nuestro cerebro es una máquina que ocupa un porcentaje importante de la energía corporal diaria, alrededor del 20% de la energía que tú consumes a diario, que tienes que producir es para mantener a tu cerebro vivo y activo diariamente. Por lo tanto, es un mito muy fácil de derribar el hecho de que usemos el 10% del cerebro. Eso no es posible, no es así. Ya, o sea, el cuento de que el genio ocuparía más, no. Lo ocupa mejor o serían otras las condiciones que hacen que lleguen a esos niveles. Claro, normalmente hay varios factores que permiten que una persona pueda tener más capacidades que otra. Principalmente una de ellas es el entrenamiento, ¿sí? Otra es la presencia de una neurodiversidad muy grande en nuestra especie y plasticidad que nos permite adaptarnos rápidamente a situaciones, y en algunos casos una persona que nace en un ambiente enriquecido y que crece y se desarrolla en un ambiente enriquecido va a poder probablemente desarrollar más su inteligencia, y eso se ha demostrado en experimentos en los que han hecho seguimiento a niños en los que se conocía el coeficiente intelectual y con de sus padres, y han nacido y han crecido con distintos... ¿No? Y el tema de la música, ¿ah? Lo que pasa a los niños cuando les pones a Arjona o le pones a Bach. Ahí también hay mitos. Los de Arjona. Ahí con la música también hay hartos mitos, ¿sí? Por ejemplo, el famoso efecto Mozart, ¿ya? Sí, claro, eso también es un mito. Pero la música... ¿Sería falso? Es falso. No, ya, ok. Yo te acepto que lo de Mozart sea falso, que hace bien. Es falso, claro. Pero que Arjona hace mal, yo de ahí no voy a salir. No, ahí yo no me voy a meter con Arjona tampoco. Tengo amigas a las que les gusta. Sí. Oye, ¿y la telepatía? ¿Qué pasa con eso? La telepatía no existe. No se ha demostrado, por lo menos hasta ahora, que exista científicamente la telepatía. Lo que sí hay son experimentos actuales que permiten conectar dos cerebros y transmitir pequeños trazos de información, pero con máquinas, con experimentos ultra sofisticados, especialmente que usan dos técnicas muy conocidas desde hace más de varias décadas, ¿sí? Una de ellas es la electroencefalografía y la otra es la estimulación transcranial magnética, que permite entonces conectar a dos personas, por ejemplo, que pueden estar en dos edificios distintos y transmitirle las instrucciones a una para que mueva el dedo cuando está frente a una pantalla. Eso es lo más parecido que hay. Ya, pero a ver, primero yo encuentro que una maldad con lo difícil que está la pega, con la pandemia y todo, dejar inmediatamente a todos los telépatas sin pega, de golpe, diciendo que es todo cuento. Pero hay un experimento que se hizo en una isla donde había monos. Se le enseñó a un mono a romper un coco con una piedra, una cosa que no sabían. Al poco tiempo aprendieron los otros monos. Y al poco tiempo, en una isla a 100 kilómetros, los monos aprendieron. Y no había ni una posibilidad que se fueran nadando porque no eran el tiburón Contreras. El tema es que la única posibilidad es que ese pensamiento viajó de alguna manera, porque nadie fue y les enseñó. Eso no es... O sea, yo lo leí y siempre me encantó porque tiene que ver con ese inconsciente colectivo. Por un lado hablamos de la amígdala, donde hay cierta información que se transmite, que quedó ahí, se transmite de generación en generación, pero también está esta idea de que ciertos pensamientos, y que si todo el mundo se pone de acuerdo y piensa bonito, el mundo va a ser mejor... Claro, ¿no? Pero no pasa. Sí, realmente lo de los monos es bien interesante. Yo he escuchado esa referencia. Bueno, básicamente tenemos también como especie y como grupo mayor, que son los primates, a la cual nosotros también pertenecemos, y muchas especies Habla por animales. ti nomás. ¿Cómo? Habla por ti nomás.
No, todos somos primates. No, sí, Sí, sí. somos animalitos, sí, somos primates. Y estos animales, los primates especialmente, somos muy buenos comunicando cosas, no necesariamente con palabras o con gestos directamente, sino que también tenemos un lenguaje que es no verbal, ¿sí? En el cual podemos informar a otros miembros de nuestro grupo cómo aprender, cómo enseñar a hacer cosas, ¿sí? En el caso de esos monos, lo más probable es que el resto de los monos que estaban cerca aprendieron por observación y Pero por que estaban tan comunicación. lejos en una isla. Bueno, Pero los que estaban en islas distintas, eso yo no sé si eso se lo agregaron. tú necesitas las pruebas científicas. Oye, te agradezco mucho. Tenemos tu libro de mente, lo vamos a regalar, ya lo vamos a explicar a la gente. Atento a las redes, Twitter, ahí vamos a explicar cómo se pueden llevar el libro. Y me parece que muy positivo que hayas explicado que los primates no son los UDIs que se casan entre primos, sino que somos todos nosotros. Muchas gracias, Jesús. Vamos a una Gracias a ti, pausa a y ustedes. seguimos con más PCR. Gracias.